Muy buenas tardes, arrancamos la tarde, ¿no? Marca la redundancia, con el espacio Un poco Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos en esta ocasión a Jorge. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, encantado de estar aquí contigo, una tarde más. Igualmente, ganas de volver a escucharte. Además, hoy vamos a tratar un tema muy importante que siempre incidimos porque luego pasan sustos y pasan Mm. discusiones y pasan muchas cosas de, ay, si lo hubiera sabido antes. Pero bueno, como estéis aquí vosotros para ayudarnos y asesorarnos, hoy vamos a hablar de la importancia de hacer testamento. Efectivamente, José, ya lo hemos hablado alguna vez, pero no es malo volver a recordarlo Ujú. e insistir en ello, ¿vale? Porque es un asunto pues, de gran importancia, tanto para la planificación de uno personal como para el orden familiar, como tú dices, para evitar esos sustos o esas discusiones. Tanto la importancia de hacer testamento como la importancia de revisarlo y modificarlo cuando nuestras Ujú. circunstancias cambien. ¿Vale? Primero que todo, recordamos que el testamento es ese documento público que se hace ante el notario, mediante el cual pues, una persona deja constancia de cómo quiere que se distribuyan sus bienes cuando él fallece. Si no hacemos testamento, ya tenemos ahí al Código Civil para que nos diga quién es el que va a recibir los bienes y cómo debe recibirlo. Ahora bien, el testamento pues, es un acto formal, ¿no? Que requiere que acudamos al notario, que le manifestemos de viva voz esa voluntad y que se refleje en una escritura, en un testamento, donde la persona pues ordena sus bienes, nombra herederos, establece legados o prevé formas de evitar discusiones entre herederos. ¿Vale? En un testamento al final podemos decir todo lo que queramos. Vale, ahora bien, siempre respetando lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es que existen unas legítimas y unos herederos forzosos. Es decir, unas personas que tienen derecho a recibir una parte de nuestra herencia. Por ley son los hijos y descendientes, a falta de estos, los padres y ascendientes, y por último, pues el cónyuge, con las circunstancias que señala la ley. ¿Vale? En principio, cuando concurren hijos, la legítima de estos hijos son 2 tercios, el de legítima estricta y el del tercio mejora. Y el último tercio sería pues, el de libre disposición, Ujú. como su nombre indica, pues con el que podemos hacer con él lo que queramos. Dicho esto, ¿por qué es importante que hagamos testamento? En primer lugar, es importante por ahorrar trámites a nuestros herederos y ahorrarles dinero. Cuando una persona fallece sin testamento, esto se conoce como sucesión intestada, pues la ley, como hemos dicho, ya prevé quiénes van a ser los herederos, pero estos herederos, para ser nombrados herederos, tienen que pasar por un trámite notarial del notario, que es la declaración de herederos ab intestato. Deben acudir a un notario con 2 testigos, con una serie de documentos, pasar un cierto plazo y, por lo tanto, el trámite se complica. Si hay testamento, pues nos evitamos este trámite y este gasto que suele ser elevado. En segundo lugar, también es importante hacer testamento para proteger a los seres más queridos, ¿vale? Especialmente estoy pensando en el cónyuge que sobrevive. El testamento puede diseñarse de forma que protejamos a quien más lo necesite. Yo siempre digo que los hijos estamos mega protegidos por la ley, por lo tanto, al que hay que proteger a quién es, pues al marido o a la mujer. Y por eso encontramos el ejemplo del testamento muy común, que coloquialmente se le llama del uno para el otro y luego para los hijos. En este testamento no es que uno se dé al otro la totalidad de los bienes, sino que lo que se da es el usufructo, el derecho de uso y disfrute, que sobre todo es importante cuando un matrimonio tan solo tiene su vivienda habitual, ¿vale? Y no darle el usufructo al viudo o a la viuda puede derivar en discusiones familiares, en que uno de los hijos quiera su parte de la herencia, que la madre le diga que no tiene dinero para pagársela, que solo tiene el piso y acabe vendiéndose este piso, vivienda habitual, para tener que pagar esa legítima y la madre se quede en la calle. Son supuestos que no nos los inventamos, que los Sí. hemos visto y por eso siempre los advertimos, ¿vale? Por lo tanto, para protegerse uno al otro, también es muy importante hacer testamento. Y en tercer lugar, es importante hacer testamento
sobre todo para aquellas personas que no tienen herederos forzosos, ni hijos, ni padres, ni esposa, ni esposo, ¿vale? Para poder determinar a quiénes quieren que vaya sus bienes. Una persona que no tiene estos parientes, que son los herederos forzosos, puede decidir libremente a quién quiere que vaya sus bienes. Si no lo haces y se lleva a cabo una declaración de herederos, al final puede suceder que tus bienes se los quede un pariente lejano con el que no tengas ni relación o que acaben en manos del Estado. ¿Vale? Por lo tanto, en estos casos es importante también hacer testamento. En el despacho hemos visto muchos casos incluso curiosos. A uno que deja su herencia a una ONG, Ujú. a una entidad religiosa, a un cuidador que le ha atendido en sus últimos años, o incluso estoy recordando uno que dejaba todos sus bienes, y no tenía pocos, a la colonia felina del cementerio del Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, esto es un clarísimo ejemplo de que es importante hacer el testamento para que los bienes que nos hemos trabajado a lo largo de nuestra vida pues vayan a quien nosotros deseemos. Ujú. Y ya que nos has contado estos casos, nos has creado curiosidad. ¿Puedes contarnos el último testamento que hayáis preparado en el despacho? Sí, mira, justamente lo firmamos a inicio de esta semana, pero bueno, Ujú. llevábamos un par de semanas preparándolos. Un señor ya era viudo, pero tenía dos hijas. De las dos hijas se llevaban bien todos, ¿vale? Pero una de ellas, pues en los últimos años se había encargado, pues, de atenderlo o se estaba encargando de atenderlo, y el señor quería, pues, que esta hija recibiera la vivienda en la que el señor vive. Lo que hicimos fue valorar el patrimonio de este señor, ¿vale? Porque también otra de las premisas es que sus hijas estuvieran igualadas, que ninguna resultara perjudicada. ¿Y cómo lo hicimos? Indicamos que la vivienda habitual sería para la hija que lo estaba cuidando y el resto de bienes que tuviera para la otra hija, y que para el caso de que el valor económico de las dos adjudicaciones no fuera el mismo, pues una debería compensar a la otra. Ujú. ¿Vale? Pues con esto evitamos que el día que el señor fallezca se generen tensiones o discusiones entre las dos hijas, porque una quiere una cosa, otra quiere otra cosa, y al final, siendo lo más equitativo posible el señor, pues establecían lo que le gustaría que pasara con estos bienes. Ujú. Y bueno, entiendo que si este señor, por ejemplo, se enfada con su hija, podrá cambiar el testamento en algún momento. Sí, sí, efectivamente. Bueno, técnicamente no es cambiar el testamento, es hacer un testamento nuevo, y el último testamento siempre va a revocar el Ujú. anterior. Siempre es válido el último que se ha hecho antes del fallecimiento. Nuestra recomendación siempre es revisar los testamentos y modificarlos, es decir, hacer uno nuevo siempre que cambien nuestras circunstancias personales o familiares. ¿Vale? Muchas personas dicen, no, ya tengo hecho testamento, que lo hice hace 30 años, Ujú. ¿vale? Pero tus circunstancias han cambiado. ¿Cuáles son los casos típicos de cambio de estas circunstancias? Pues que uno se case o que se divorcie, que se tengan hijos, que se adopten hijos, que uno enviude, que el patrimonio pues se incremente Ujú. significativamente, o cuando decides que tienes dos pisos, pues quiero que uno sea para mi hijo A y otro para mi hijo B. Por lo tanto, cada vez que haya un cambio relevante en tu vida, pues conviene acudir a un abogado, ¿vale? Para que te explique su situación, sus cambios, y si la situación merece de esa modificación o de esa redacción de un nuevo testamento que, como ya hemos dicho, deberá hacerse ante un notario. Ujú. Por último, sí que Sí. quiero dar unas breves pinceladas, ¿vale? Ujú. A unos aspectos importantes, ¿vale? Tiene que quedar claro que el hacer testamento es importante, muy importante, ¿vale? Pero hacer testamento no implica que los herederos no tengan que pagar impuestos, o que los herederos, una vez fallecido el testador, no tengan que hacer ningún trámite. Tendrán que hacer la aceptación de Ujú. herencia y luego liquidar impuestos, ¿vale? Porque hay una falsa creencia de que como ya ha hecho testamento, pues mis herederos ya no tienen que hacer nada. No, ayuda el testamento, pero no completa todos Claro. los trámites que se deben hacer. Otra cosa también importante,
las deudas del causante pues se transmiten al igual que los bienes. El que acepta una herencia acepta los bienes y las deudas. Con un testamento puede hacerse una buena planificación para prever cómo afrontar deudas. También es importante que hacer testamento, como ya hemos dicho, reduce muchos enfrentamientos entre herederos, ya que al final tu voluntad pues, queda plasmada en el testamento, como ya hemos visto en el ejemplo, y no se deja todo en manos de un posible acuerdo entre estos herederos. Y por último también evitemos la frase de no, yo no tengo nada, no vale la pena hacer testamento. Sí que merece la pena hacer testamento, pues al final es una cuestión de orden, de claridad y de protección para quienes sí que se quedan en este mundo y no se van. Sí, no, toda la razón, porque ya hemos visto que muchas discusiones entre hermanos, entre familiares, eh, por, entre comillas, por culpa de no haber hecho testamento o no haberlo hecho Correcto. bien, que eso también es importante. Efectivamente. Por eso es muy importante asesorarse de grandes Mm. expertos como sois vosotros, Marín y Mateo Abogados, que por cierto, recuérdanos cómo podemos contactar con vosotros, porque es tan importante hacer testamento como hacerlo bien, porque muchas veces decimos, no, no, todo por igual, no se especifica nada y luego vienen las discusiones, los problemas y eso hay que evitarlo. Entonces, nos Así es, asesoramos así con es. vosotros y Claro, pues cómo mira, contactamos. tenemos dos vías a través de la página web, marinimateoabogados.com. Ujú. Ahí hay un formulario que se rellena y nosotros contestamos. Y en segundo lugar, a través del teléfono, del 96-320-2876. Y os atenderemos gustosamente. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.